Muy bien, y seguimos haciendo nada sin nosotros. Sí, al aire, vamos. Así como... Vamos. Bueno, Mira, nos- tengo que mandar un saludo porque hay gente ¿Por qué? comentando en la página. Está Cristina escuchando el programa, nos manda saludos, así que saludos a Cristina que está escuchando. Beso, Cristina. Le mandamos. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿Estabas escuchando el programa afuera? sí, ¿Cómo viene esta hora? ahora muy bien. ¿Sí? ¿Está aprobado? Bien, Bueno. me lo cuento. Bueno, seguimos en este programa dedicado a hablar del autismo. El 2 de abril, como les contábamos, se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Hay distintas actividades en todo el país, también en el exterior. Hablábamos al comienzo del programa con gente de Uruguay que también está organizando lo suyo. Y en este caso vamos a hablar del cine, pero también Quiero vinculado al decir algo, autismo. Diego. ¿Cómo, Ernie? Quiero decir algo. ¿Qué querés decir? A mí los senderos me gusta todo, pero las actividades que hacemos todo. Me ¿Incluyendo el gusta. programa de radio? Sí. Ah, entonces te podés quedar. Muy bien, excelente. Y ahora estamos en comunicación con Juan Manuel Repeto. Él es periodista, documentalista, director de la película Fausto también, que se estrena este jueves 31 de marzo en el espacio Inca Gomont, después a lo largo de la Ah, mañana se estrena el cumpleaños de Carucci. Mañana se estrena. Perfecto. la película y es el cumpleaños de Carucci. Bueno, Quiero decir algo más. bueno, Tengo unas cartas de Star Wars en senderos. bueno, después lo hablamos, ¿te parece? Porque quería presentar a Juan Manuel Repeto, decía director de Fausto también. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, ¿me escuchan bien ahí? Te escuchamos y te vemos muy bien, qué linda biblioteca. Muy linda biblioteca, Juan. Bueno, Fausto En también. el lugar correcto, ¿viste? Para la gente. Estuviste eligiendo el lugar para poner la cámara, decime Muy que sí. Sí. Bueno, Fausto también un documental que cuenta la vida o parte de la vida de un joven con autismo. ¿Es así? Sí, es un joven bastante especial porque se llama Fausto Selave. A los 2 años lo habían diagnosticado con sordera porque no hablaba, y años después se dieron cuenta de que no solamente no era sordo, sino que tenía oído absoluto y es pianista. Y a los 3 años le diagnosticaron con autismo, y a la madre le dieron una sentencia muy fuerte. Le dijeron que para Fausto otra persona y una tabla y una mesa iba a hacer exactamente lo mismo, que Fausto nunca iba a poder hablar, nunca iba a poder sociabilizar, vincularse con nadie. Unos genios, básicamente. Unos genios, pero lamentablemente es el diagnóstico que reciben muchos padres de chicos con autismo a los 2 años más o menos de sus hijos. Bueno, Sigue pasando eso. y esta persona que había sido diagnosticado como que con sordera resultó tener un oído absoluto. Sí, es pianista, música de la película, de hecho. Bueno, y a sus 24 años él está haciendo su segunda carrera universitaria porque, bueno, como cualquiera de nosotros empezó a estudiar terminó el colegio, empezó a estudiar una carrera y después descubrió que le gustaba otra cosa y ahora está haciendo una segunda carrera. ¿Esto también es lo que contás en el documental? Sí, no es que es una segunda carrera que haya terminado la primera. No. Él Se cambió. retomo un poquito para comentar un poquito la historia y cómo llegó a estudiar a la Universidad de La Plata informática al principio y ahora diseño multimedial. Él cuando él empezó a hacer a estudiar en una escuela técnica pública que se llama Albert Thomas en La Plata, antes de la secundaria iba a hacer un taller que era extracurricular que se llamaba el taller de la bicicleta, y el director de esa escuela se interesó por él, se llama Jorge Mati el director, y por la posibilidad con las características que tenía Fausto, que en ese momento ya había logrado hablar, ver la manera de integrarlo y que pueda terminar en una escuela técnica como cualquier otro chico. Y lo que hicieron fue separar diferentes alumnos de otras divisiones y generar un curso para él en el que tenía una cantidad de compañeros que tenían una habilidad muy, muy importante para integrar a otras personas. Esos chicos vinieron a Buenos Aires incluso a participar de las terapias con Fausto, y María Agio, que es una profesora de educación especial del FLENI, que trabaja con él desde que tiene 11 años. Y a la vez los padres de esos chicos empezaron a capacitarse también en diferentes charlas que empezaron a dar los psicólogos en la escuela Albert Thomas. Entonces hubo todo un proceso de integración muy muy fuerte que se generó y que no es común, no sé si es común para otros chicos con autismo, pero seguramente no es para nada común. Y eso generó que Fausto pudiera integrarse, sociabilizar mucho,
y llegar a la instancia de terminar esa escuela que tiene 7 años en la secundaria, irse de viaje egresados con los chicos, con sus compañeros a Córdoba y pensar en que quería empezar la universidad. Él es fanático de la informática, le gusta muchísimo, está mucho tiempo por día con la computadora y quería estudiar eso. Y cuando me enteré de eso, de que él iba a estudiar en una universidad y que era un desafío muy importante para él como estudiante, para sus familiares que lo acompañaban, para sus acompañantes terapéuticos, psicólogos, profesores de educación especial, todo el marco que tiene de acompañamiento alrededor, pero también para las autoridades de la facultad, de ver en qué manera podían incluir un chico con estas características, y para los docentes, porque las materias no estaban preparadas para un chico con sus capacidades. Entonces la idea fue registrar ese primer semestre de 2013, que fue cuando él hizo su curso de ingreso, y todos los debates que habían en torno de eso, de hasta qué punto no se podía cambiar el contenido de una materia, o el modo en que se dictaba una materia, para que él pueda adquirir esos conocimientos. Cuando vos ¿cómo llegaste en contacto? ¿Cómo te enteraste del caso? ¿Vos tenías algún otro contacto con el tema del autismo o de la discapacidad? No, yo no tenía un conocimiento casi nulo del autismo. Para mí eran personas que estaban totalmente aisladas del resto de las personas y que no podían comunicarse y en situaciones que eran, no sé, que no tenían ni idea si se podían revertir. Cuando me contó esto, Ezequiel Santillán, que es el acompañante terapéutico de Fausto, que lo conocí por casualidad en una reunión de amigos, me contó que Fausto era un caso único, que iba al Albert Thomas en La Plata, la escuela esta. Y me contó todo este proceso de integración y me resultó súper interesante. Pero después, en otra reunión, poquito tiempo después, me cuenta que había decidido empezar la universidad y ahí me pareció interesante como documentalista registrar eso, que sucedía por primera vez y que hubiera un registro cinematográfico de eso. Me pareció que podía ser un documento, más allá del documental, ¿no? Un documento interesante. Supongo que habrás partido con una idea inicial de algo para contar y que eso fue siguiendo su proceso mientras hacías la producción. ¿Qué terminaste contando y qué fuiste descubriendo en el camino? Y primero que a desmitificar para mí mismo, porque era una persona con autismo. Fausto es muy creativo, una cosa que dicen que los autistas no tienen. Yo lo veo súper creativo, él hace fotomontajes, ahora hace animaciones, y la verdad que hace cosas muy lindas. Además es músico, le cuesta sí la parte de ciertas cuestiones con la música, algunas cosas de interpretación y de creatividad, pero toca muy bien. Es un tipo muy gracioso cuando tiene buen humor, porque tiene un humor bastante cambiante, pero nos reímos muchísimo durante el rodaje y tiene un vínculo con sus personas allegadas de burlas permanentes y de chistes que hacía que se hiciera muy amena también la filmación y cómo quedó en el montaje, eso que acompaña casi como si fuera una sitcom por momentos. Y todas esas cosas desmitificaban mucho la figura que uno puede tener sin conocer de una persona con autismo. Así que digamos, la película fue una transformación también mía. Y lo que quería yo de todos, a toda costa, era contar el mundo de Fausto, ¿no? ¿Quién era Fausto? Más allá de lo más fácil que era entrevistar a las personas que estaban alrededor de él. Y eso sí que era difícil, porque es muy difícil tener un diálogo con él en las condiciones que tiene uno generalmente con un entrevistado común. Es muy difícil también plantearse entre él y saber cómo entrevistarlo sin que te dispare un montón de inquietudes éticas sobre qué preguntarle, cómo preguntarle, hasta qué punto y hasta qué punto vos lo podés. Por ejemplo, yo le quería preguntar si él sabía qué era el autismo, qué pensaba de eso, y era muy difícil preguntarle eso, o también exponerlo frente a sus compañeros en la facultad. ¿Y te animaste al final a preguntarle eso? Sí, pero lo que hicimos me costó muchísimo, y lo que hicimos fue generar una serie de diálogos. Lo que hacíamos era trabajar con Ezequiel, que es su acompañante, en una serie de temas que íbamos a desarrollar durante el día. Entonces, en vez de hacer una entrevista yo directa, Ezequiel tenía unas charlas con Fausto sobre esos temas. Entonces se generaban unos diálogos muy piolas entre Ezequiel y Fausto que hacía que zafemos de la entrevista tradicional, que también es un poco más aburrida. Nosotros le llamamos cabezas parlantes, esos tipos que le hablan a la cámara, y que quizás como recurso estético no está muy bueno, o es un poco trillado. Entonces generábamos otro tipo de recurso cinematográfico, que era el diálogo, y al mismo tiempo Ezequiel, como lo conoce mucho, tiene mucha confianza con Fausto, y al mismo tiempo sabía cómo
cómo hacer para que Fausto pudiera expresarse mejor, porque lo que le pasa a Fausto muchas veces es que sabe qué quiere decir, pero no tiene la palabra adecuada, no la encuentra, o no tiene hasta la estructura gramatical adecuada. En la película se ve mucho eso, que Fausto habla con una gramática absolutamente distinta de la nuestra. O sea, una entrevista en dupla pedagógica y con apoyos. La verdad es que me dieron ganas de ver la película. Sí. La verdad que sí. ¿Dónde la vemos? En el Cine Gomón, acá en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza del Congreso, va a estar a partir del 31, mañana, a las 20 horas, y después va a tener funciones a las 13:40 y a las 20 durante una semana, o sea, hasta el miércoles que viene. Si tenemos suerte y nos acompaña el público, va a estar más semanas. Y después va a estar en La Plata, que para nosotros es súper importante, porque es el lugar donde la filmamos y de donde es Fausto. Va a estar a partir del 7 de abril, en el pasaje de Ardo Rocha, que ahí está el espacio de los cines Inca. Y después hay un montón de universidades nacionales que nos están invitando a mostrarlas, también a veces relacionadas con comisiones sobre discapacidad y otras cosas, y otras veces no. Pero nos invitaron a Rosario, nos invitaron a Córdoba, a Mar del Plata, a la Como universidad. nosotros que fuimos a Córdoba. También. Y a Rosario también. Y Y a a Rosario Rosario también. también. Y vas a estar invitado también a Vicente López, Sí, capaz, sí, ¿eh? sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible para invitarte a que para que se pueda proyectar la película acá en la zona de Vicente López, para que también podamos ir a verla y que la gente acceda, porque me parece que por lo que nos contás la mirada es muy interesante. Sí, Bueno. está bueno, y también la familia de Fausto y los psicólogos están muy, muy entusiasmados con todo esto y nos acompañan mucho. A Fausto hay veces que lo llevamos y hay veces que no, por esta cuestión justamente de no exponerlo, ¿no? A mí me sigue pasando esta cuestión de hasta qué punto molestarlo a él o no. Porque este documental seguro que puede ayudar a otras familias, a los padres y a los chicos con autismo a que conozcan, no sé, casos que han logrado superar muchas barreras y que pueden servir para esas personas. Pero al mismo tiempo yo no sé si ayuda realmente a Fausto mismo. Entonces está el tema de trabajar con los psicólogos y los acompañantes y la familia en hasta qué punto lo podemos exponer o no. O con Fausto. Sí, Y preguntarle si tiene ganas de ir. exactamente, ese es el camino. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, Juan Manuel Repeto, director realizador del documental Fausto también. Hasta pronto, ojalá. Dale, Muchas muchas gracias. Muchos éxitos en el estreno. Hasta Hasta luego. luego a todos. Hasta luego.